Hoy hay alegría en los cielos, porque en el reino de Dios se están abriendo las mentes y los corazones de gentes que quieren instruir a la sociedad en gobierno. Hoy les damos la bienvenida a la Escuela de Gobierno de la Iglesia Ministerio Internacional Sin Muros, a su equipo pastoral, a los pastores César y Claudia Fajardo, quienes han permitido y han entendido la necesidad que la gente conozca que somos integrantes de una sociedad y que debemos, por tanto, estar inmersos en cada una de las áreas en las cuales participamos, y le han dado el visto bueno a la creación de esta escuela de gobierno que tiende a solucionar un problema, una falencia de las cosas que el ser humano necesita comprender frente al gobierno y frente a quienes regentan los destinos de nuestro país. Dios concibió el mundo y lo dividió en sus diferentes áreas cuando le entregó a Moisés 7 leyes en el monte Sinaí para cada una de las diferentes áreas del país que él quería, de la nación que él quería ser a través de Israel. Fueron los cristianos los primeros educadores, los que establecieron las primeras universidades, los que establecieron la ciencia, la cultura, el arte, la economía, la promoción, la familia, la educación de los hijos. Fueron los cristianos los que irrigaban el mundo con la ciencia, la tecnología, la educación. ¿Y cuándo se pierde eso? Eso se pierde cuando un señor llamado Charles Darwin saca una teoría diciendo que el mundo no viene por creación, sino por evolución, y nos lanza el origen de las especies, tratando de convencernos de que los seres vivos mutan de una persona o de un ser humano a otro, de un animal a otro, y la comunidad cristiana no supo cómo responderle a Darwin. Darwin no supo cómo demostrar la veracidad de su teoría, y solamente terminamos diciendo que la creación había sido en un año determinado, en una fecha determinada, y decide el movimiento creyente retirarse de todos los escenarios de la vida pública en todos los países del mundo y concentrarse en las iglesias, en los monasterios, a estudiar, a divagar, a profundizar, dejándole la sociedad en manos de los paganos. Los paganos, por supuesto, aprovecharon esta situación y ellos nos educaron en un campo en el cual nunca derrotaron a los cristianos, sino los creyentes, los cristianos, abandonamos el escenario y le dejamos ese escenario a ellos para que ellos dijeran lo que a bien tuvieran sobre todas las esferas de la sociedad. Entonces, lo primero que debemos dilucidar es: ¿el gobierno es o no una creación de Dios? Entonces, nosotros vamos a tratar en esta escuela de gobierno de que nuestras opiniones sean lo menos posible expresadas, que la opinión que se exprese en estas charlas que vamos a tener sea el de que la expresión que lancemos esté sustentada con un versículo bíblico que nos garantice la fundamentación y la seriedad de nuestras apreciaciones. Entonces vamos a ver si antes de la creación existía gobierno o no existía gobierno. Entonces Génesis 1:2 nos dice: el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. Y en Juan 1:1 nos dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál fue el verbo que habitó entre nosotros? Jesús de Nazaret. Si usted mira Génesis 1:2 y el Espíritu se movía, tenemos que en el principio estaba el Espíritu Santo y estaba Jesús de Nazaret. Pero si no lo creyésemos, vamos a Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de la fundación del mundo existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y quien ejercía el gobierno antes era el Padre. ¿Cómo así que el que ejercía gobierno era el Padre? Vayamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nótese que al principio del versículo Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos. ¿Hagamos quién? No es una sola persona, no es haré, no voy a hacer, no, hagamos, refiriéndose al Padre, refiriéndose al Hijo y al Espíritu Santo. Y en Génesis 1:27 viene la concreción de esa palabra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Génesis 1:28, nótese que en Génesis 1:26 Dios dice: hagamos al hombre. En el 1:27 dice: creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Y en Génesis 1:28 Dios les da el primer componente que le da al hombre, es el de gobierno. ¿Por qué el primer componente de gobierno? Porque Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Es decir, una vez creado el ser humano, Dios le da la primera instrucción: señoree. ¿Qué es señorear? Señorear es gobernar, señorear es administrar, señorear es ejecutar, señorear viene a mostrarnos cómo el gobierno se estableció desde la misma creación del ser humano y del mundo. Y sojuzgar es juzgar con alguien superior a uno. ¿Quién era superior a la raza humana? Dios. Entonces, sojuzgar era: juzguemos con Dios y venga y hagamos justicia con las normas, con las leyes que Dios nos ha hecho. Pero ¿qué ocurre? Dios crea al ser humano, Dios dice: hagamos del ser humano, Dios le da la primera instrucción: fructificad y multiplicaos, señoread la tierra y sojuzgarla. ¿Qué hace el hombre? En Génesis 3:6, entonces el hombre peca, el hombre desobedece el mandamiento de Dios, el hombre es expulsado del paraíso terrenal y lo que se viene sobre la tierra es la maldad. Tan es así la maldad que en Génesis 6:6, que es el versículo más triste que hay en la Biblia, en mi opinión, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho
al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y Génesis 6:7 dice: me arrepiento de haberlos hecho. Cuando Dios se disponía a liquidar la raza humana porque se habían convertido en maldad, en engaño, en fornicación, en peleas, aparece un hombre igual al corazón y al deseo de Dios, que es Noé. Y entonces Dios ve a Noé, y por la aparición de Noé, Dios perdona al mundo y le dice a Noé que construya una barca. Su familia, ¿qué hizo? Burlarse de Noé mientras duraba la construcción de la barca. Mientras él, es como decir que Noé viviera en Bogotá y le dijeran a alguien: construya una barca inmensa, inmensa, en Bogotá, cuando Bogotá no tiene río. Bueno, ríos tiene, pero no tiene el agua suficiente como para decir que nos transportamos en lanchas. Y todo el mundo tildaba de loco a Noé. Y Noé viene, construye el arca, mete en el arca a su esposa, a sus 3 hijos, a las esposas de sus hijos, mete a todas, una pareja de las aves del mundo, y se salva la humanidad porque Dios encontró a un hombre conforme a su corazón, que fue Noé. Y cuando Dios encuentra a un hombre conforme a su voluntad, entonces Dios vuelve y hace un pacto. Si ustedes recuerdan, en Génesis 1:28, Dios hizo un pacto con el hombre: multiplicaos, fructificad y llenad la tierra, señoread y sojuzgad la tierra. Pero en Génesis 9:1, Dios no le dice señoread y sojuzgad. Dios le dice, Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Por qué Dios quitó el señorear y el sojuzgar? Dios quitó el sojuzgar porque ya no podíamos juzgar con Dios, porque ya la humanidad se había apartado de Dios, se había apartado de sus normas, se había apartado de sus leyes, y lo que pululaba en el mundo era la maldad, el pecado y la perversión. Entonces Dios ya no podía estar con el hombre en ese juicio. Entonces Dios deja al hombre sin su participación en eso. Pero ¿qué hace Dios? En ese mismo capítulo de Génesis 9, en ese mismo capítulo, Dios hace un nuevo pacto con el ser humano. El nuevo pacto es Génesis 9:6, en donde dice que el hombre que matare con su sangre responderá ante el hombre por la sangre derramada. ¿Qué está diciendo Dios en Génesis 9:6? Está diciendo Dios que la pena máxima que el hombre puede aplicar a una persona que haya cometido el mayor delito que podía existir en la época, que era asesinar o matar a otro ser humano, debía responder con su sangre por ese acto cometido. Y de ahí para abajo el resto de delitos: el robo, el atraco, la bigamia, el abigateo, que es el robo de animales, que los hombres colocaran unas normas para castigar a quienes cometieran ese tipo de delitos. Y Él estableció la pena máxima para el que asesinara a un ser humano.
Dios entregó el gobierno civil en un acto de misericordia hacia la humanidad. Ustedes se pueden imaginar al mundo viviendo sin normas, sin leyes, sin limitaciones, sin restricciones, cada uno haciendo lo que quería. Ustedes se pueden imaginar la anarquía que generaría el que tuvieran libertad de actuar como quisiera todo ser humano, sobre todo cuando lo que habría en esos momentos era maldad, perversión, piratería, engaño, fornicación, abigateo, etc. ¿Qué hace Dios? Le entrega al hombre una cosa que se denomina el gobierno civil. ¿Qué es decirle al hombre? El hombre con su sangre responderá ante el hombre por la sangre derramada. Es decirle, usted a partir de ahora va a juzgar a sus ciudadanos con esta norma y las otras normas hacia abajo usted las colocará. Dios le expresó al hombre que tenían que colocar normas, leyes para castigar a quienes cometieran ese delito. El resto hubiese sido dejar a la intemperie al mundo para que sin normas, sin restricciones, cada cual actuase como bien tuviese. Entonces, Dios, ¿qué nos da? Nos da en este capítulo dos cosas fundamentales. Una, que la creación del mundo, antes de la creación del mundo, había gobierno. Había un gobierno conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la jefatura del gobierno la ejercía el Padre. Dos, que cuando Dios se disponía a arrasar con todo lo que había sido su creación por la maldad, la corrupción que existía, Dios hace un nuevo pacto con el hombre y le entrega el gobierno civil porque encontró a Noé y a través de Noé hizo el nuevo pacto que fue decirle, a partir de ahora el gobierno civil va a ser la forma como ustedes van a usar. Podría uno decir, entonces el gobierno civil no depende de Satanás. El gobierno civil no es una creación de Satanás. El gobierno es una creación de Dios. La primera autoridad, la primera orden que Dios le dio al ser humano es fructificad, multiplicaos y señoread y sojuzgad. Dios, la primera orden que dio fue esa. Lo que buscamos con esto es demostrar que el gobierno es una creación de Dios. Muchas gracias.